Hola, ¿qué tal, mis amados hermanos y amigos? Muy buenos días. Este es el día que hizo el Señor y nos alegraremos en él. Soy Salvador Sabino y estaremos hablando hoy por un rato. Primeramente, esto es entre tú y Dios. Es otra versión ya que estamos usando otro equipo mientras a nuestro equipo principal se pone en órbita. Pero qué bueno es que estamos en esta gloriosa hora reunidos juntamente con ustedes, bendiciendo a cada uno de ustedes en esta conversación de entre tú y Dios. Yo quisiera, después de saludarle cordialmente, también orar juntamente con ustedes. Y hoy voy a ser un poquito más directo, ya que hoy tengo la habilidad de ver los comentarios que ustedes hagan y contestar a cada uno de ellos según mi habilidad. Así es que vamos a orar en esta hora. Padre, te honramos, te damos gracias. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre, nuestro Dios. Gracias por señalarnos, marcarnos y luego enviarnos a hablar de ti, Señor, porque hablamos teológicamente de ir y predicar, como nos dijo nuestro Señor Jesús, pero sabemos que Él estaba diciendo, si ustedes me conocen a mí, vayan y hablen de mí. Y gracias te damos por esta oportunidad, Padre, de que podemos hablar de ti, podemos hablar de tu reino. Y bendigo a cada hermano, cada hermana que se activará en el día de hoy en esta gloriosa conversación. And Lord God, I just want to bless you. I want to thank you in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. We acknowledge that without you, we can do nothing. And we can do all things through Christ, which strengtheneth me. Thank you, Lord Jesus. Primeramente, vamos a estar hablando en español. And then we're going to go into English on the second half. So we want to say hello there. Fred Goris, we bless you, my friend. También tenemos a Alberia y a Josefina Tejada. Le bendecimos juntamente con los demás que ya han empezado a unirse en esta preciosa mañana. Lo que estamos haciendo es transmitiendo desde el hogar de la familia Sabino y celebramos que el Señor nos da esta oportunidad de estar juntamente con ustedes. Thank you, Johnny. Make sure you tell the people that we'll be back and Freddie with the English version of it on the second half. Amen. And we just love you guys. Damos gracias a cada uno de ustedes. Hoy queremos continuar hablando de los que conocen a Dios. Los que conocen a Dios. Y quiero decirte, fíjate en lo que hacen los que conocen a Dios. Esto me satisface a mí, en verdad, hablar con ustedes. Gracias, Sandra, a Efraín, te bendecimos por estar juntamente con nosotros. No sé qué tiempo ustedes estarán con nosotros, pero yo estaré aquí un rato en español y luego cambiaré al inglés. Yo quiero leer la palabra de Dios en el libro de Hechos. Voy a leer primeramente en el capítulo 6, el versículo 3. Y luego vamos a ir siguiendo a Felipe, que es nuestro personaje en el día de hoy, Felipe el diácono, el evangelista. En las iglesias tenemos a los diáconos simplemente como personas para cuidar de la administración de las sillas, donde la gente se sienta, cuidar la gente, o sea, servirle a la gente. Y es verdad. Y para esto fue escogido Felipe, pero veremos que no importa la posición que tú tengas en lo que llamamos la iglesia, lo que importa es cuánto tú conoces a Dios, porque ninguna posición en el ministerio te limita a ti a compartir a Jesucristo. Así es que en Hechos 6, empezando en el 3, dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿Okay? Tenían que tener buen testimonio. Llenos
del Espíritu Santo y de sabiduría, y a quienes encarguemos de este trabajo. Y uno de ellos fue Felipe. Luego hablaremos de cada uno de esos escogidos, pero en Hechos 8:4 nos habla un poco más de Felipe y nos dice la palabra de Dios: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Subraye esto. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Yo quiero que nos fijemos en verdad en lo que hace este hombre de Dios, Felipe, que evidentemente por las Sagradas Escrituras conoce a Dios. Y yo quiero que tú te fijes en lo que hacen los hombres y mujeres que conocen a Dios. No te dejes engañar. Ellos hacen cosas grandes, sobrenaturales, sin embargo son personas normales, igual que tú y yo. Pero ellos conocen a Dios. Y los que conocen a Dios actúan diferente. Los que conocen a Dios saben que no se gobiernan, que tienen a Dios como Padre. Y escucha bien esta gran verdad que aprendí hace muchos tiempos. Yo he aprendido mucho de hombres, a mujeres de Dios que me han enseñado, como he aprendido mucho también a través de yo mismo leer las Sagradas Escrituras. Pero tengo que darle crédito. Se me ha hecho muy fácil aprender de otros porque yo veo lo que ellos hacen. Y cuando leo lo que los hombres de Dios hacen en la Biblia y lo comparo con los que dicen que conocen a Dios en el día de hoy, muchas veces, no quiero ser controversial, pero muchas veces veo dos cosas diferentes. Veo una cosa que se habla, pero veo la acción, lo que se hace. Y los que conocen a Dios no solamente hablan diferente, ellos actúan diferente. Así es que fijémonos en lo que hacen los que conocen a Dios. Entonces aquí vemos primeramente que se dice de Felipe que él anunciaba el evangelio por todas partes. Noten, como dije en la introducción, Felipe es un diácono, uno que sirve a la mesa de las viudas de los griegos que estaban desatendidas. Él fue uno de esos hombres señalados. Pero cuando los apóstoles señalan a ese hombre y a los demás 6, eran 7, ellos dicen, número 1, que estos hombres que vamos a escoger ahora nosotros, que primeramente sean hombres de buen testimonio. Hombres de buen testimonio. Yo estoy viendo gente aquí de buen testimonio y doy gracias a ustedes, los que están conmigo ahora mismo, viendo y oyendo y aprendiendo. Y yo también aprendo, porque déjame decirte, antes de yo enseñar, tengo que aprender del Señor. Tengo que sentarme a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Leer la palabra de Dios. Me he pasado la noche, el día, estudiando simplemente estos 5 o 6 versículos. Claro está que hay versículos relacionados, pero hoy nos movemos a Felipe, un hombre que era un diácono, está ayudando allí en los quehaceres de la casa de Dios, le están sirviendo las viudas en sus casas, le están llevando alimentos, la ración que se puede llevar, la iglesia estaba compartiendo. Sin embargo, este hombre también ejerce el ministerio de evangelista, es un diácono, pero es evangelista. Y quiero decirte a ti que todos tenemos
el ministerio de la reconciliación. Es una excusa cuando decimos no tengo tiempo para evangelizar. Es como decir no tengo tiempo para hablar de Dios. Oh, entonces podemos hablar de la esposa, se puede hablar del esposo, se puede hablar del jefe del trabajo, pero no se va a hablar de Cristo. Esto es lo que es evangelizar. Y el Señor nos dice, id por todo el mundo. Y este hombre de Dios va a Samaria, un lugar donde nadie quiere ir. En una ocasión, yo soy de República Dominicana y sabemos que República Dominicana comparte el territorio, la misma isla Hispaniola, con Haití. Y sucede que un obispo en una ocasión que habló conmigo directamente, me dijo, Sabino, tu ministerio está creciendo. Y nuestro ministerio iba de viento en popa, teníamos como 5 o 6 años, pero ya éramos reconocidos en toda la ciudad y en muchas naciones. Dios estaba haciendo algo poderoso en el ministerio con tal y de que el ministerio era limitado, era joven, estábamos en el Bronx y en Washington Heights. Óyeme bien. Y este hombre me dijo, Sabino, ora porque todos mis pastores quieren irse a los Estados Unidos y que Dios le envió. Y él estaba un poco molesto porque entonces dice, aparte de esto, en Haití tenemos iglesias con grandes necesidades y de acuerdo a lo que ellos dicen, a ninguno Dios los ha enviado allí. Todo el mundo quiere ir a Manhattan, la gente quiere irse para allá, para Nueva York, pero no quiere ir a Haití. Y yo he pedido, ¿habrá alguien aquí a quien Dios le haya dicho que vaya a Haití? No. Y en una reunión de 60 o más pastores, todos habían hablado de que Dios lo había enviado. El que no lo enviaba a Estados Unidos lo enviaba a Europa. Escúcheme que sea controversial, pero esta es la realidad. Y muchas veces queremos escoger el ministerio que queremos. Queremos escoger el ministerio que nos nace a nosotros. Déjame decirte, hay una diferencia en ser hijo de Dios y en ser siervo de Dios. Todos somos hijos de Dios y todos debemos ser siervos de Dios. Somos hijos porque somos hijos de Él a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero somos siervos porque aún Jesús no vino a ser servido. Jesús vino a servir. Entonces, ¿qué sucede? Que si el Hijo de Dios vino a servir, imagínate nosotros. Nosotros somos hijos de Dios por relación, pero somos siervos de Dios por comisión. El Señor tiene un llamado general a la salvación, pero Él tiene un llamado también al servicio y a todos los hijos. Él nos abraza, Él nos ama, pero Él nos envía a servir. Para esto vine yo y viniste tú a Cristo, para servir. Amén. Gloria a Dios. Entonces, este hombre de Dios, Felipe, está sirviendo en el templo o está sirviendo en lo que llamábamos la iglesia en ese tiempo, que éramos nosotros mismos, ¿verdad? Los discípulos. La iglesia estaba de casa en casa. Un día estaban en la casa de Juan, otros estaban en la casa de Pedro y de casa en casa iban predicando el evangelio de Jesucristo. Y desde allí se usaban esas casas para servirle a las siervas, a las viudas, a las griegas. Se escogían lugares públicos, se les servía a ellas. Y la iglesia tenía un gran testimonio en todo esto. Pero entonces Felipe va a Samaria y allí predica el evangelio de Jesucristo. Fíjate en lo que hacen los que conocen a Dios. Los que conocen a Dios anuncian el evangelio por todas partes. Sí, el que conoce a Dios anuncia a Dios en la barbería. El que conoce a Dios anuncia a Dios en la esquina. El que conoce a Dios anuncia a Dios en las casas. El que conoce a Dios anuncia a Dios, predica a Cristo, estoy diciendo, donde quiera que esté. Amén. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Alguien me escribió esta semana, así como está el apóstol Allende, a quien bendecimos,
a mi hermano amado, gracias Norma, que siempre está con nosotros, a Jorge Granados, mi amigo, apóstol de Dios, también te bendecimos. Pero alguien me dice, pastor, pero usted lleva tantos años ya predicando y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y ahora todos estamos en las casas. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, primeramente estamos en las casas. No creo que sea simplemente por la pandemia. Creo que aquí hay un propósito de Dios de que en la casa se levante un altar, en la casa se ore más que nunca y en la casa se levante un sacerdote. Gracias a Dios por la casa de Jorge Granados, gracias a Dios por la casa del apóstol Allende también. Óyeme bien, ellos son sacerdotes, ellos tienen su definición. Pero ¿qué pasa con la mayoría de nosotros? Que no sabemos. Y la mujer en el día de hoy ha tomado una posición en la casa de Dios que es digna de admiración. En una ocasión, en una conversación con Paul Yonggi Cho, él nos dijo a muchos pastores, ustedes están peleando mucho para que los hombres se conviertan en líderes. Y dijo, la mujer ya es líder en la casa. Y cuando él tenía algunos 300 pastores, de los primeros 300 pastores, lo que habían eran 5 o 6 hombres, las demás eran mujeres. Y cuando tenía 50,000 células, la mayoría de células eran dirigidas por mujeres. Y hoy sabemos que el 82.3%, de acuerdo a las estadísticas de George Richter, en los hogares latinos y morenos americanos, lo que se llaman minorías, son dirigidas esas casas, esas familias por una mujer sin esposo. Entonces no es que yo esté ahora diciendo que la mujer ya es el líder y ya, no, debe ser el hombre. Pero si el hombre abandona, alguien tiene que levantarse como líder y doy gracias que las mujeres se han levantado en el poder de Dios. No se queden atrás, echen hacia adelante. Doy gracias a mi esposa, la pastora Kenia, que es una mujer que Dios ha levantado en este tiempo, en esta generación, una líder fuerte, una líder que ama a Dios. Gracias en Puerto Rico por una apóstol Wanda Rolón. Son personas que nos sirven de ejemplo. Las esposas de los apóstoles, casi todas no tienen opción. Tienen que convertirse en líderes, hermanos. Nosotros los hombres que somos líderes, somos incapaces de un liderazgo completo sin esa mujer al lado. Son importantes. Gloria a Dios. Entonces, en el día de hoy lo que estoy diciendo es que en cuanto estemos en cuarentena, se tiene que levantar un liderazgo ahí mismo en tu casa. Sean ustedes simplemente una pareja o sea una familia tradicional de padre, madre e hijos y tal vez allegados que ya estaban allí en la casa. Cuando yo era un niño que vivía en República Dominicana, de donde salí a los 13 años de edad hasta el día de hoy, recuerdo que a nosotros nos decían los muchos, porque allí nacía un baby cada 9 meses, alguien nacía. Y como habían 3 adultos, 3 parejas. En realidad estaba mi abuela, mi abuelo y estaban mis tíos, en realidad 2 parejas formalmente. Mi mamá había salido y allá vivía en Puerto Rico por muchos años, pero allí nacía un niño, era cada rato. Entonces nos decían los muchos. Imagínense qué célula teníamos allí. Lo que hacíamos era desde la mañana pelear hasta la noche, pero nos llevábamos bien como quiera. En el día de hoy, muchos de ellos también le están sirviendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuánto hubiese querido yo haber tenido la revelación que tengo en el día de hoy para predicarle a esa familia? Ahora vivimos Kenia y yo y mis hijos Raquel y Gabriel, que ya son hombre y mujer, pero todavía, gracias a Dios, están con nosotros, ¿verdad? Ellos están por entrar con sus relaciones personales, ya ahorita se casan, nos dan nietos, pero mientras tanto, estamos en una casa donde hay una familia sacerdotal. Imagínense, aquí todo el mundo es predicador, aquí todo el mundo es un ministro. Aquí todo el mundo tiene una propuesta, pero estamos en una misma casa, bajo un mismo techo y bajo un mismo Dios. Y todavía nos predicamos el uno al otro. Ahora, ¿qué hacemos?
estoy compartiendo la palabra de Dios contigo porque mi hijo Gabriel, aunque el equipo grande nos falló, me dijo, bueno, papá, vamos a setearte ahora entonces la computadora. Y doy gracias a él por esa habilidad que tiene. Mi hija Raquel, que también está en el Ministerio de Finanzas en la iglesia junta a otras dos hermanas preciosas. Ellas quieren recibir la ofrenda que tú envías, los diezmos si eres de Heavenly Vision. Si eres de la iglesia de Daniel Mendoza, tú envías los diezmos allá. Amén. Si eres de la iglesia que pastorea el apóstol Allende, el apóstol Granado, tú envías tus diezmos allá. Amén. Apoye ese ministerio o esos ministerios que están haciendo la obra de Dios igualmente que nosotros. Pero si eres de Heavenly Vision o no perteneces a ninguna iglesia, tú puedes servirte a llamar, a marcar ese número que tal vez se está compartiendo. No sé si está por ahí, pero en breve lo escribiremos entonces. El número 719-259-1212. Le voy a pedir a mi hijo Gabriel que entonces escribe el número para ustedes ahí y que ustedes den text to give, amén, texto para dar ahí en ese número. Estoy estableciendo primeramente esta acción que identifica a los que conocen a Dios. Si tú conoces a Dios verdaderamente, tú te identificas cuando tú hablas de Cristo. De la abundancia del corazón habla la boca. O sea, tú eres lo que tú hablas. Y no me diga a mí ningún cristiano que usted conoce a Cristo, pero usted no predica a Cristo. Que usted le deja la predicación al pastor de la iglesia. Usted se la deja al evangelista o al profeta, al maestro o algún siervo que tiene el ministerio específico. No, todos tenemos el ministerio común denominador para con todos. Ese ministerio es el ministerio de la reconciliación. Es el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir esto? Estoy hablando aquí que esto es entre tú y Dios y en verdad el Señor nos confronta en estas conversaciones y estoy estableciendo hoy el principio que fíjate en lo que hacen los que conocen a Dios. Fíjate bien lo que hacen aquellos que conocen a Dios. Y establecimos a través de Felipe y naturalmente muchos de nosotros que los que conocen a Dios anuncian el evangelio por todas partes. Segundo, nota como aquí dice que los que conocen a Dios vemos que reciben apoyo cuando predican, reciben apoyo en la manifestación de milagros. Sí, milagros. Francis Fanini, we bless you. Paul, we're going to be back in English, so don't go anywhere. We are going to be back, Paul, preaching the gospel of Jesus Christ, just like we learned back in Fishkill. Bless God, hallelujah. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whomsoever believeth in him, I'm quoting the King James, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Hallelujah. This is great preaching. Amen. And I'm not preaching to the choir. I'm preaching to you right now. So receive the word of God. And be back at 10:30. We're going to go on to English only. Mientras tanto, estamos aquí hablándole a ustedes en español. Y yo sé que hay personas escribiéndonos de diferentes partes del mundo. Damos gracias a Dios por la pastora Damaris, una mujer de Dios que ha entrenado un ejército para que vaya, para que conozcan a Dios y por ende anuncien el evangelio por todas partes, porque el que conoce a Dios habla de Dios. El mecánico habla de tuercas, habla de tubos, habla de llantas, habla de motor, habla de bujías, en los tiempos antiguos naturalmente, y habla de muffler, pero el que conoce a Dios habla de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, aquí vemos que los que conocen a Dios, fíjate en los que conocen a Dios. Los que conocen a Dios reciben apoyo divino manifestado en milagros. Y vemos que allí los cojos
los paralíticos andaban, porque ese hombre conocía a Dios y él sabía que no era él que hacía el milagro. Él sabía que era el Dios de los cielos. En una ocasión, hablando con el gran evangelista Gille Ávila, ese hombre de Dios, hablábamos allá en su canal y luego fuimos a su casa y él vino a la mía. Qué lindo. Y yo naturalmente aproveché. Ore por mí, siervo. Que le gustaba que le dijeran siervo. Si usted le decía reverendo o le llamaba apóstol, lo que él era. Sin embargo, él no quería ninguno de esos títulos. El título de él era el siervo de Dios. Tengo una nota aquí en la casa que él me dejó cuando estuvo aquí. Yo le dejé la casa al equipo de él porque Tommy Figueroa, el manager del ministerio, en ese tiempo me dijo: Sabino, el hombre no quiere quedarse en ningún hotel en Nueva York, busquémosle una casa. Y el Señor nos había bendecido a mí, a Kenia, y naturalmente, qué privilegio. Y hoy me gozo de dar este testimonio y lo doy con mucho placer de que él estuvo aquí en la casa, me dejó esa bendición y nos bendijo en la iglesia también, que nos reuníamos en esos tiempos en un teatro, y él me dejó esa nota aquí. Y oiga cómo él firmó la nota. Luego de decirme 2 o 3 cosas lindas y de decirme que oraba por mí, dijo: el siervo de Dios, Gille Ávila. Creo que ni su apellido mencionó, el siervo de Dios, Gille. Gloria a Dios. Y a ese siervo le seguían los milagros. Vamos a estar claros, yo estaba en una campaña con él, yo le estaba sirviendo a él. A mí me pusieron a servirle a él. Yo tenía 2 años o 3 pastoreando, no mucha gente me conocía, pero me gané la confianza del director y me dijo: tu trabajo es cuidarme el viejito. Entonces, mientras él estaba de rodillas orando, que era lo que hacía, y de allí daba órdenes, yo aprendí de él. Él estaba en su silla ahí orando y abrí un ojo y decía: oye, Quique, me recuerdo de Quique ahí que me reprendió. Quique, no sé si está vivo todavía, lo bendigo. Quique, haz esto, lo otro, y seguía orando. Tommy, haz esto, lo otro, porque el Señor lo dirigía mientras él estaba orando. Ese hombre conocía a Dios, hermanos. Y ese hombre que conocía a Dios, aunque yo era el guardia al lado de él, cuando él fue a orar por los enfermos, no sé, habían 20, 30 paralíticos allí. Y yo dije: bueno, aquí se va a armar, se va a armar algo lindo, porque yo sé que gente, como yo lo he visto anteriormente en la revista de él, se van a parar aquí y alguien va a caminar. Pero había un señor con las piernas, hermanos, que no tenía piernas, lo que tenía como piernas eran los huesitos, y él estaba sobre su silla de ruedas. Y yo dije: wow, ahí puede caminar cualquiera, pero ese que está ahí, es muy probable que ese no camine, porque ese está mal, ese está muy mal. Hermanos, quiero decirle que cuando el siervo de Dios empezó a ponerse como rojo y dijo: por sus llagas fuisteis vosotros curados, el primero, alabado sea Dios, el primero que se incorporó y empezó a correr por aquella tarima, fue esa persona que yo señalé que ese era el último. Ese fue el primero. Luego de ahí 14 o 15 de ellos, más de la mitad de lo que habían, empezaron a caminar dando gloria a Dios. Y recuerdo 2 viejitas americanas que cuando Gille empezó a predicar, ellas dijeron: en breve veremos milagros. Ellas estaban esperando esos milagros porque sabían que el Señor apoyaba al siervo de Dios, y así mismo fue. Fue algo terrible, nunca olvido esto. Bueno, también vemos que hay gozo en la ciudad de Samaria. Los que conocen a Dios, hermanos, le voy a pedir un favor en lo que sea posible. Dele like a lo que estamos haciendo y proyéctelo. Dele share. Sí, dele share. Ahí busque el botoncito que dice share. Yo no sabía esto antes, pero los muchachos me han enseñado. Y si tú no sabes, dile a tu hijo, ellos saben, estos jóvenes saben todo. Ellos nacen ya con una computadora en el corazón. Amén. Y con un iPhone en la mano. Usted le da ahí share. Y así se comparte ese mensaje y se multiplica para que así nuestra audiencia crezca.
Yo voy a estar aquí todos los días. Y también deje su comentario. Los pastores Rivera están con nosotros. José Cruz. No me diga que ese es el pastor José Cruz, ya. Identifícate. Bueno, está Michelle Cote. We bless you, Michelle. We love your writings and thank you for your love. Evelyn, gracias a cada uno de ustedes. Bueno, hay algunos de ustedes que están conmigo todos los días. Les doy muchas gracias. Y nosotros vamos hacia adelante. Vamos rumbo a la conquista y nada ni nadie nos detiene. Díganos, por favor, de dónde usted nos sintoniza, dónde usted está. Por favor, déjenos saber su petición. Tenemos personas como Ingrid son intercesores en la iglesia. Evelyn, los demás que están en línea, están por orar por ustedes. Mi esposa Kenia Sabino, la bendigo. A mi hijo Gabriel, todos estamos listos para orar por ustedes en esta hora. Así es que ustedes primeramente tienen que entender lo que hoy el Señor nos está diciendo. Y estamos hablando de esta serie, los que conocen a Dios. Y lo que voy a hacer es ir a través de toda la Biblia, buscando los que conocen a Dios para que nosotros aprendamos de sus características, para que seamos como ellos. Como dijo el apóstol Pablo, imítenme a mí según yo imito a Cristo. Vamos a aprender de los que conocen a Dios. Fíjate en lo que hacen y no hacen los que conocen a Dios. Yo creo que este principio es bueno escribirlo por ahí. Fíjate en lo que hacen y en lo que no hacen los que conocen a Dios. Y aquí estamos hoy hablando de un hombre llamado Felipe. Y estamos diciendo que Felipe, que conocía a Dios, hacía los que él naturalmente veía que hacían los que conocían a Dios. Esto lo hacían los apóstoles. Ahora los diáconos como él lo están haciendo. Y los que conocen a Dios anuncian el evangelio por todas partes. Esto es número 1. Número 2. Los que conocen a Dios reciben apoyo divino manifestado en milagros. Y número 3, los que conocen a Dios activan el gozo del Espíritu Santo. Bless the Lord. Hallelujah. Well, now we're going to go into English. Amen. Iris Jimenez. Tiene mi apellido, Iris Jimenez. That's my second last name. My name is Salvador Antonio Sabino Jimenez. Amen. And I'm here to serve you. Hello, everyone. We bless you. We are ministering from the Sabino home, and we just want to bless you, and we want to tell you that God is good, and we want to read the Word of God in the book of Acts, chapter 6, verse 3, and then we're going to go on to chapter 8, following a young man, a deacon, named Philip. Now, Philip is a man of God in his own right, so we thank you, Anil Antigua, bless you. Víctor Samuel Amador, amen. Bless you too. And Anel Torres. It's good to have you guys with us. Amen. Make sure that you share this message with others that we may continue to grow. We're just beginning here, and I'm going to dedicate myself more and more to the Facebook Live and to just be in other nets. So I'm going to be all over. Amen. Preaching the gospel of Jesus Christ. And I came to tell you today that I'm preaching a series on those that know God. So I'm going to go through God, the whole Bible, just, as the Lord leads, talking about the different characters, the different people, persons in the Word of God that know God. Amen. And my purpose is that we would imitate these people, those that know God. So we have somebody here that knows the Lord, and that is Philip. And in the book of Acts, chapter 6, verse 3 says, and I'm reading the King James, wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business. So they wanted to make sure that whomever they chose knew God. So in chapter 8, verse 4, we see the bigger illustration on what those that know God do. And we are talking about Philip.
And he says, therefore they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. So those that know God, they preach the word everywhere. Know that. I want you to look. I want you to look. And I want you to see and learn, what do these people that know God do? Those that know God become active in the ministry. Philip is not chosen as a preacher, he's chosen as a deacon, but he knows. He knows that his ministry is to reconcile man with God. And we all have that ministry. I don't care what you do in the church. Whatever you do in the church, your ministry is the ministry of reconciliation. One time a man of God, a genuine man of God, but we all make mistakes. And we say foolish things. He came up and told me, I want you to know, Sal, that my church is not like your church. My church is a prophetic church, whereas your church is an evangelistic church. See, my church searches the heights. God, what saith the Lord? And then we bring it to you. But you go take the word to the people. So we all have different functions. And I said, we may have different emphasis, but you better go and preach the word of God. Don't tell me that you're just going to hear God and you're not going to talk about God. You know, I could be highly argumentative to those theological mishaps. You know, I mean, if you know the Lord, you're going to talk about the Lord. Amen. I know that whatever Martin Luther said and did is important. I know that what Eusebio did back then is important as well. Historically, we should know what our forefathers did because they knew God. But let me tell you, it is our responsibility nowadays to carry on that legacy. We need to preach the word of God. Yes, it's true that some people are pulpit preachers. Okay, great. And others may be cell group leaders. Fantastic. But we better preach the word of God. Amen. Now, I want you to look at what those who know God do. Look at what those who know God do. I just want to thank you right now, Gerald Sanchez, Socrates, we bless you and we are praying for you. Bless God. Randy Ramirez, we bless you, young man. I'm always bugging him because the Lord has chosen that young man, just as he has chosen Michael. And this new generation, let me tell you, get ready, new generation, for the Lord God has chosen you. We want you to get to know God, just as Daniel knew God, just as Shadrach, Meshach, and Abednego knew God. They were young at one time, but in the book of Daniel, I want you to know that when they were ready to be cast into the fiery furnace, those guys were like 40 years old, and the way they behaved can tell you that they knew God. They knew the Lord. Amen? You're not going to come and tell me to worship a statue. I'm not going to fall into sin just because the rest of the young people sin. I know God, and I know what the people that know God do. Amen? I know how they behave. I know how they act. So don't tell me to follow you when you are not following God. Hallelujah. Now, those that know God become active in the ministry. They have no problem with that. That's all they live for, is God. And those that know God proclaim the gospel everywhere. Everywhere. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Now, second, those that know God receive divine support manifested in miracles. The lame walk. I was telling the people, you know, in the last section, in the Spanish section, that I was in one of Gigi Avila's, that great evangelist from Puerto Rico. I was in one of his crusades, one of the first ones, and they said, well, Pastor Sal, you know, I want you to care for the man, serve the man of God. So I was the one to, you know, make sure that he was safe and sound. I was big and husky. So they chose me, I guess, for that at that time. They would have chosen me now.
Anyhow, yes, I weigh like 25 pounds less, and I bless the Lord for God, but I'm healthy. Amen. Bless God. So I was taking care of him, and first thing I noticed is that the man would pray all the time. See, this is what people of God do when they know God. They talk to God. So and they talk about God. So he was there praying on the pulpit, but he was kneeling down on his chair praying. And I'm telling you, he was praying the minute he got up there to the minute he was introduced. But all the time he was saying things. You know, he would call some of his servants and tell them what he needed done and move the chair here, there, or move the pulpit or get more lighting or whatever, you know. And I was there just watching him, learning from him. Now, they had sat like, I don't know, 20, 30 people on wheelchairs right in front of the pulpit. And I saw a man that his legs were so limp, they were so skinny, they were to the bone. And I said, man, everyone there could walk, but that man there is going to be difficult. Well, I want to tell you, ladies and gentlemen, that when the man of God started praying, he only preached for about 10 minutes. He started praying. He said, and by his stripes, we are healed. And I remember that he was transformed in a minute. By his stripes, we are healed. Ladies and gentlemen, the first person to get up and walk was that same person that I said that it would be difficult for him to walk. And I'm a man of faith. But let me tell you, sometimes we doubt things. And that man there, his legs were not in condition to be walking. But this is what's called divine power. He got up and he started leaping and lunging and praising God. And of course, everyone praised the Lord with him. So those that know God, they talk about God. Those that know God, the divine powers are in them. And the divine miracles happen before their eyes. Bless the Lord. Now, one final thing. The Bible says, thank you, Terry is there. She's a prophet. You know, I want you to know this. I want you to please, and I repeat this, hit share so that others will join this conversation. They are going to learn. I know that I know God, and I'm not boasting about it. I know the Lord. The Lord came and visited me in my prison cell. And let me tell you, I could have done many other things than pastoring, but the Lord called me to be a pastor, and that's exactly what I'm going to do, and I'm very happy doing it. There's no highest position in the world than being a pastor, at least on my point of view. And I know God. And those that know God, they receive miracles. They receive the power. They receive the okay. They receive the authority to perform miracles. And right now, as I'm praying, I know the miracles are happening. Receive your miracle right now in the mighty name of Jesus. If there's anybody in need, right now and you are watching this Facebook Live, I want you to write your petition. I'm praying for you, and others are praying for you as well. I pray for Anibelki Torres. Right now, I pray for your husband, Carlos. I pray for your mom in the mighty name of the Lord. Hallelujah. I pray that the Lord God will bring healing, total healing to your family in the mighty name of Jesus. Amen. Maria Fallas, we bless you, mighty women of God. There goes a mighty woman of God. I'm telling you, that's a mighty woman of the Lord. And I bless her. She knows God. No matter what has happened in her life, amen, and it has been a lot, she keeps worshiping the Lord. She keeps working for Jesus without any particular type of condition. We bless you in the Lord. The Lord will continue to prosper you in the mighty name of the Lord. Amen. We thank you. So those that know God, like it happened in the case of this young man, this deacon, who's also an evangelist and a prophet, bless God, Philip, the Lord says in his word that there was joy in the city. There was joy. I know that there's a lot of sadness right now because of the pandemic, but let me tell you, this too shall pass. Let me tell you that the church, and the church is going to go back, and it's not going to be within its walls. The church will never go back to four walls. I'm telling you, we have learned. For myself, I have learned
to be more on Facebook, to be more on YouTube, to be more on Instagram. And I want you to also visit our page. I'm there as well. I'll be all over the place because I know God, and God knows me and He knows you. There are things that we must do. Bless God. And there are people that we must touch. And we are going to do that with the gospel of Jesus Christ. I thank you so much and I bless you right now for being with me this time. Thank you, Lord. We have been here since 10 a.m. and we shall continue every day. We are going to be with you. So I just want to pray right now. And if there be anyone right now with me that you don't know Jesus, this is your time. This is your time to say, Lord God, I receive you in my heart as my Lord and Savior. Thank you, Lord Jesus. I receive you right now, Lord, and I confess with my mouth. Pray with me. I confess with my mouth. That's why I repeat it. I confess with my mouth that Jesus is Lord. And I believe in my heart that God the Father rose Jesus from the dead. Lord God, I just want to thank you and bless your holy name and help me to serve you all the days of my life. Bless God. We thank you. We bless you, Doras. Dora, long time no see. We love you. Bless you. Pastora Kenia, ciao, ciao. Blessings to all. Dios le bendiga. Let's continue this beautiful day. And perhaps we'll be back sometime later, but every day, from Monday through Friday, we are here between you and God, entre tú y Dios, every day at 10 a.m. God bless you. Love you. Amen.